Buenos días. Buen día, ingeniero. De ingeniero. Buen día. Buenos días, ingeniero. Buen día. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día, Linet. Buenos días, ingeniero. Buen día, Albert. Byron. Andrés. Brian, buen día. Franklin, José Romero, buen día. Eva. Emma. Edwin. Buenos días, ingeniero. De ingeniero. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día, jóvenes. Bien, solo estamos dando una oportunidad. Ya tenemos 24 estudiantes y vamos a seguir con el contenido de vectores y matrices. Quiero que realmente se involucren en la clase, pregunten realmente lo que no entienden. En la medida de lo posible tratamos de irle dando respuesta a las observaciones, dudas o algunas aportaciones que hace el foro de consultas académicas, lo cual es muy bueno. Les recomiendo a los que no han ingresado que antes de hacer una pregunta, revisen las preguntas anteriores que han hecho sus compañeras, sus compañeros. Podría ser la suya y que ya esté contestada. Yo digo buen día. Así que les recomiendo que siempre antes de hacer una pregunta en el foro de consultas académicas, revisen las que ya hicieron sus compañeras y sus compañeros. Podría ser que tengan una duda sobre el mismo ejercicio y este ejercicio ya esté resuelto o ya le hayan dado una idea en la plataforma. A veces la idea se la doy yo, a veces se la da algunos compañeros que son muy colaborativos, los felicito por eso, pero al final lo importante es que usted obtenga el conocimiento. Comienzo, vamos a ver, tenemos 30 estudiantes, 31 estudiantes. Excelente, muy bien. Espero que los demás se puedan incorporar en el transcurso de la clase. El tema que vamos a empezar a desarrollar es determinantes. He observado, no sé si Tania o alguien por ahí, que en matrices de 3×3 me está aplicando un método determinante que todavía no lo hemos desarrollado. Eso no significa que esté incorrecto, únicamente se han adelantado a la mecánica de cómo resolver el determinante de esa matriz para después sacar la inversa. Como el concepto de determinante está incluido en la segunda unidad, pues entonces es válido lo que han aplicado, ¿no? Sí les recomiendo que cuando ingrese a internet tenga mucho cuidado de no ir desarrollando algunos temas que todavía no hemos visto, porque podría causarle algún tipo de confusión en el aspecto del orden. Entonces, cuidado con eso. Determinantes. Aquí tenemos los objetivos del capítulo que van de acuerdo a la programación. Dice, en este capítulo el estudiante estudiará la definición intuitiva de los determinantes y el caso particular para matrices triangulares y su interpretación como área de un paralelogramo. Interesante, ¿no? El determinante lo que vendrá es el área de un paralelogramo. Por eso alguien ahí que preguntó que si podía obtenerse el mismo determinante de dos matrices diferentes. Sí, porque podemos tener dos paralelogramos que tengan la misma área, pero no exactamente que tengan la misma longitud, pero al combinar base por altura de la misma respuesta de área. Pues bien, aquí observen, y su interpretación, o sea, la interpretación de quién, del concepto determinante como área de un paralelogramo. Lo vamos a ver. Aprenderá las propiedades fundamentales de los determinantes.
relacionadas con la modificación entre matrices y factorización. Empezamos con la primera definición. Esto ya lo habíamos hecho. Observe si una matriz de 2 por 2, ya sabe que para obtener el determinante que se abrevia DET A, el nombre de la matriz, el producto de las diagonales restadas entre sí. Entonces tenemos acá, vamos a utilizar el lápiz, y tenemos acá el producto, llamamos a esta diagonal principal, menos el producto de la diagonal secundaria. Entonces, de esa manera usted se puede memorizar lo que está acá, A11 por A22 menos A12 por A2. Le va a dar el determinante de esa matriz 2 por 2. Okay. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos una matriz cuadrada, pero estamos hablando de un tamaño más grande? 3 renglones, 3 columnas. Pues hay diferentes métodos para resolverlo. Uno de ellos es la definición que tenemos aquí, ¿cierto? A11 es el elemento de la matriz. Este determinante que sale aquí se obtiene de la siguiente manera, para que también usted lo pueda memorizar fácilmente. O sea, ese es el elemento, mire, que está utilizando. A11, que está. Y luego lo que hace es esto. Elimina el renglón donde está A11 y elimina la columna donde está A11. Observe lo que le queda y compárelo con el primer determinante que tiene usted en la definición. ¿Ya? Le queda esto. Exactamente le queda esto. A22, A23, A32 y A33. Bueno, en definición, el primer elemento se toma positivo, ¿verdad? En definición, pero si el elemento fuera negativo, pues más por menos, al final quedaría menos. Pero por definición, sería positivo el primer término, negativo el segundo término y positivo el tercer término. Observe el A12. El A12, vamos a borrar lo que habíamos hecho anteriormente, es el segundo elemento que está en el segundo renglón, segunda columna, o sea, este. Primero utilizamos este, ahora vamos a utilizar este, y por último vamos a utilizar este. Pues puede utilizar la misma mecánica que utilicé en el anterior. En vista que el elemento A12 está en la primera fila, usted va a eliminar la primera fila, pero ahora va a eliminar la segunda columna. ¿Qué le queda? Exactamente lo que usted está viendo acá. A21, A23, A21, A23, A31, A33. Y lo mismo va a suceder con el tercer elemento. De esa manera usted se aprende la definición muy fácil. ¿Cómo aprenderse los signos de una manera también muy sencilla? Bueno, usted tiene, por ejemplo, una matriz de 3 por 3. Funciona independientemente de cuál sea el tamaño de la matriz. El primer signo siempre es más. Y el otro signo es menos. Y van intercalados, más. Por lo tanto, si aquí era más, ahora es menos. Este va a ser más y este va a ser menos. Como aquí era menos, este va a ser más. De tal manera que intercalarlo se cumpla tanto para el renglón como para la columna. Aquí va a ser menos y aquí va a ser más. Usted se estará preguntando, ¿pero para qué utilizar los otros signos si en la definición solo utilizan los del primer renglón? Es cierto. Estos son los signos que utilizaron en la definición. El primer renglón, más, menos, más. Pues bien, esta definición se puede aplicar con el primer renglón, con el segundo renglón o con el tercer renglón. Así como también se puede aplicar con la primera columna, segunda columna y tercera columna. ¿Cuál va a ser la diferencia con la definición que le están dando? 1, el signo. Y 2, el elemento. Le explico.
En vista que hay muchas preguntas que son teóricas, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver. Vamos a suponer que vamos a utilizar el segundo renglón. Entonces, si vamos a utilizar el segundo renglón, estos son los signos. ¿No? Estos son los signos que usted va a utilizar. Y ya te doy la oportunidad de ver. Y estos son los elementos, vamos a borrarlo acá, que vamos a utilizar. Ya no vamos a utilizar el primer renglón, vamos a utilizar el segundo renglón. Entonces, estos son los elementos que usted va a utilizar, ¿no? Con la misma mecánica que le enseñé anteriormente. Quiere decir que aquí el primer elemento sería negativo a 2, 1. Elimino este renglón, esta columna, ¿y qué le va a quedar? A 1, 2, a 1, 3, a 3, 2, a 3, 3. Y así sucesivamente. Antes de continuar, disculpe, se me olvidó esto, vamos a darle la oportunidad a que Elías participe y que tenía la mano levantada. Así que, Elías, por favor, exprese. Ingeniero, buen día. No te escucho, Elías. Ingeniero, ¿podría Sí. que un número, digamos, del primer renglón al inicio, el primer número podría ser negativo? Sí, podría ser negativo. ¿Qué sucedería en ese caso, Elías? Por ejemplo, hablemos del segundo renglón, para que sea más interesante. Suponga usted que el elemento primero del segundo renglón fuera negativo 2. Con el negativo de la definición se tendría que poner positivo. Ahora, si utilizara el primer renglón, entonces, por ejemplo, acá A1, 1 fuera negativo 2, acá me va a quedar negativo 2. Por definición, los signos, Elías, son positivo, negativo y positivo en el primer renglón. Pero los elementos pueden ser negativos o positivos y eso cambiar el signo al final del ejercicio. Tenemos a Andrés. Exprésate, Andrés. Ingeniero, los signos están relacionados con el número de la fila y el número de la columna, ¿verdad? Sí, así es. Bien, ese es el primer método que usted puede utilizar para resolver el determinante nada más de una matriz de 3×3. Insisto, si la matriz es de 4×4, en la metodología que le he enseñado también funciona. O si es de 5×5, tiene que ser matriz cuadrada. Okay. La notación para trabajar determinante a veces se utiliza la abreviatura de T y el nombre de la matriz. Entonces, eso nos indica determinante de A. Otras veces se utiliza esta notación. Como puede ver, A entre dos segmentos verticales paralelos. Otras puede ser que desde el inicio no le pongan los corchetes, sino que la matriz se la pongan entre dos segmentos de rectas, de dos segmentos verticales paralelos. Entonces, desde ese momento usted ya sabe que con esta notación, o con esta notación, o con esta notación, lo que le están preguntando es el determinante de esa matriz. Ok, perfecto. Seguimos, Cristian. Sí, entonces lo que hay que hacer es, bueno, ahí nos coloca que tenemos que multiplicar el primer elemento del primer renglón por la nueva matriz que generamos, ¿verdad? Y luego aplicamos el procedimiento que utilizamos para sacar los determinantes en una 2×2, ¿verdad? Con cada una. Así es, Cristian. Ah, bueno. Okay. Existe también, aquí hay un problema resuelto, siempre le recomiendo que vea los problemas resueltos. Existe también una forma alternativa, que es la que aplicó su compañera en el foro de consultas académicas.
consiste en lo siguiente. Este es uno de los métodos que más se utiliza, pero tiene una restricción. Miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea, una matriz de 3 por 3. Lo que usted hace es aumentar las dos primeras columnas. ¿Sí? La primera columna la vuelve a escribir y la segunda columna la vuelve a escribir. O sea, exactamente los mismos elementos de la primera columna y los elementos de la segunda columna. ¿Qué hace después? Multiplicar los elementos de las diagonales que van hacia abajo, que toman positivas. Ojo, que se toman positivas no significa que la respuesta le va a dar positiva, porque el signo puede cambiar dependiendo del signo del elemento. Y la otra serían las diagonales que van hacia arriba, que al hacer el producto de esas diagonales siempre me la va a multiplicar por un signo menos. Esta es una mecánica alternativa. Todas se multiplican por un signo menos, las diagonales que van hacia arriba. ¿Qué hace después? Sumar o restar los resultados de las diagonales hacia arriba y las diagonales hacia abajo. La respuesta es el determinante. Le explico aquí rápidamente. Observe. Ya no dice calcule el determinante de A. Sencillamente se lo colocaron entre dos segmentos de rectas, perdón, dos segmentos verticales paralelos. ¿Qué hicieron después? 3, 4 menos 1 lo volvieron a escribir. Exactamente igual. 5, 2, 2 lo volvieron a escribir. Y luego le va a quedar algo perfecto. Las diagonales hacia abajo, bueno, aquí la verdad falta una diagonal, porque solo dibujaron dos, ¿verdad? Entonces le falta esta diagonal también, aquí, la diagonal hacia abajo. Esas se toman con el signo que le dan. Por ejemplo, 3 por 2, 6, por 4, 24. Quedó 24, así se escribe. 5 por 3, 15, por menos 1, menos 15. Y así se va escribiendo. Pero observe las diagonales hacia arriba. Menos 1, ya le voy a dar participación. Por 2, le da menos 4. Pero por el signo menos queda positivo 4. Aquí lo tienen. Bien, vamos a ver. Tenemos en el orden acá Josué Romero. Exprésate, por favor, Josué. Buen día, Inge. Mi pregunta es, sea con el anterior, ¿verdad? Sea cual renglón que yo agarre, el determinante siempre me va a dar igual para la matriz. Correcto. Siempre, independientemente que utilice el primer renglón, segundo renglón, tercer renglón, primera columna, segunda columna, tercera columna, el determinante le va a dar igual a usted para el ejercicio. Eso es muy importante porque más adelante tú vas a poder observar que hay renglones o columnas convenientes a utilizar para que el proceso se haga más corto. Vamos con Franklin Montoya. Buen día, ingeniero. Mi pregunta es, en este nuevo método, aquí usamos extensión de columnas. Mi pregunta es si se puede extender los renglones, digamos, el primer y segundo renglón, ¿nos daría lo mismo? No, el método es como un método, ¿cómo decirte? Cerrado. Es aumentar los dos primeros renglones. Vamos con Elías Muñoz. Perdón, tengo aquí a Paola Muñoz. Sí, buenos días, ingeniero. Bueno, mi pregunta es de que, bueno, el primer método, usted dijo algo sobre que solo se podrían hacer utilizando matrices cuadradas. ¿En este método se puede hacer con una matriz diferente o solo con cuadradas? No. Determinantes vamos a obtener solo de matrices cuadradas. Ah, ok, perfecto. Ok, bien. Continuamos entonces, ¿verdad? Antes una participación de Yehudi. Ingeniero, solo tengo una pregunta. Yo miré en un blog del sitio web que decía de que, por ejemplo, tenemos una matriz de 3x3. Entonces se agarran las primeras 3 renglones y las 2 columnas, así como en este caso, en el sentido de la derecha, pero también he visto que se puede agarrar también por debajo, exceptuando el último renglón. ¿Se puede hacer eso? Porque técnicamente quedan los mismos términos, solo que quedan intercambiados en posición. Sí, le van a quedar intercambiados. Realmente la mecánica de UDI es aumentar los dos renglones. Lo otro puede funcionar, sí, puede funcionar. Que esté probado al 100%, no. Pero en muchos ejercicios, digamos que en la mayoría de los ejercicios le va a dar la misma respuesta. Mi recomendación es que utilice aumentar los dos primeros renglones nada más. Porque sí, ese es un método alternativo
pero probado al 100%. Para que me entiendan, ustedes saben que existe, por ejemplo, la medicina, ¿cómo decirle? Científica, y la medicina alternativa, con hierbas y todo eso. Okay. Hay medicina alternativa que realmente está probada científicamente que funciona, pero hay otras medicinas alternativas que funcionan en algunos casos, pero en otros casos no funcionan, porque no fue creada realmente bajo un método científico. Entonces, tiene ese paréntesis de error ahí. Por eso yo les recomiendo aumente las dos primeras columnas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por aclararme esa duda de una manera sistemática. Sí. Ok. Vamos entonces acá a utilizar, perdón, antes que me olvide, la advertencia. La advertencia para el método alternativo. Por eso le digo que tenga mucho cuidado. Este método que dice acá no funciona para determinantes cuando n sea mayor que 3. Si intenta algo similar para determinantes de 4x4 o de orden mayor, obtendrá una respuesta, ¿sí? ¿Qué dice acá? Equivocada. Así que la definición sí le funciona para cualquier tamaño de una matriz cuadrada. La definición, el método 1. El método 2, que es el método alternativo, solo para 3x3. Okay. Pero existe otro método. Para llegar a este método, lo primero que necesitamos es la definición de menor. ¿Cómo vamos a identificar algo que se llame menor? En primer lugar, con una letra M mayúscula. Y siempre los subíndices de renglón y columna. Y tenemos, dice, si A es una matriz de n por n, el menor de la matriz es n-1 por n-1 que se obtiene de A, eliminando el primer renglón y el renglón y la columna J. Se llama el menor y J. Por ejemplo, dice cálculo de dos menores de una matriz de 3x3. Le piden dos menores. ¿Okay? ¿Cuántos menores va a tener una matriz 3x3? Va a tener 9. 3, 6, 9. Entonces le piden el menor 1, 3. De alguna manera, esto ya se lo enseñé. El menor 1, 3 significa que en primer lugar, usted va a eliminar el primer renglón y la tercera columna. Lo que le queda es lo que se llama el menor. O sea, a usted le queda esta expresión. A esto se le llama el menor. Le voy a compartir, un poquito más abajo, la respuesta. Miren, 0, 1, 6, 3. Aquí está. De manera similar para el otro ejercicio. O sea que aquí le pueden preguntar 9, pero le están preguntando solo 2. 3, 2. Bueno, usted eliminaría el tercer renglón, la segunda columna, y lo que le queda sería el menor. Esto es importante porque se relaciona con esta otra definición, ¿sí? La definición de cofactor. ¿Y qué es cofactor? ¿Cómo se denota el cofactor? El cofactor se denota con la letra A mayúscula, el menor con la letra M mayúscula, siempre con los subíndices del renglón y la columna. Observe acá la formulita del cofactor, negativo 1 elevado a la I más J por el, ¿qué dirá aquí? ¿Alguien me puede decir qué dice acá? La parte final de la definición de cofactor. Vamos a ver, Josué. Sería el menor y J, ¿no? Algo más. Es el determinante del menor de los integradores IJ. El determinante del menor. El determinante del menor. No dice nada más el menor. Aquí, estas rayitas tal vez no te la sonríe bien. Es el determinante del menor. Muy bien. Vamos a ver aquí. No sé si es que tengo... ya. Listo. Perfecto. Ok. Pero vamos en secuencia. Le dimos ahorita lo que es la definición de menor, la definición de cofactor. Vamos a darle un ejemplo de cofactor. Por ejemplo, voy a utilizar este, porque aquí realmente le falta, no pareciera, dice menos, pero ahí debería
serie de n igual. Así que voy a trabajar con el cofactor A24. ¿Cómo empieza la formulita para encontrar el cofactor A24? Colocando siempre menos 1. Esto es constante. Elevado a un exponente que va a salir ¿de qué? De la suma del renglón con la columna. ¿Miren? 2 más 4, 6. Como está elevado a una potencia par, este número va a quedar positivo. Y 2, 4, entonces lo que hacen es recordar, primero obtendría el menor, ¿verdad? El menor sería, segundo renglón acá, eliminamos. ¿Qué pasó acá? 2, 4. Aquí tiene que haber un error, porque no puede ser 2, 4, no hay 4 columnas. Es que ahí están usando la matriz del ejemplo anterior, que era 4×4, y aquí ya solo, ya eliminaron el elemento, el renglón 2 y la columna 4 de la matriz anterior. Tienes razón. Sí, es que ya están poniendo el cofactor. Sí, voy a regresarme a esta matriz. Aquí, entonces, A24, usted primero saca el menor. Tiene razón y gracias por la observación. A24. Entonces, lo que le queda es el menor. 1 menos 3, 5. Vamos a regresar acá, que es lo que tenemos. Sí, de acuerdo. 1 menos 3, 5. Y a esta matriz, usted le saca el determinante. Le saca el determinante por definición o por método alternativo, porque es 3 por 3. Una vez que obtenga la respuesta del determinante, lo multiplica por el número que le sale de esta expresión, que en este caso sería por 1, y le va a dar negativo 192. Pero ¿para qué se utiliza estas dos definiciones? Aquí es donde queremos llegar. Este es el tercer método para poder encontrar el determinante de una matriz, ¿verdad? Determinante de A o colocado de esta manera. Y aquí está, A11 por el cofactor A11 más A12 por el cofactor A12. Aquí todos se ponen positivos. El signo va a salir de forma directa. Aquí está, A13 por A13 y así, dependiendo del tamaño de la matriz cuadrada. Y lo que tiene acá es el símbolo de sumatorio. A este método se le llama expansión por cofactores. A eso se le llama a la parte que está aquí a la derecha, ya sea escrito de esta manera o escrito de esta manera como la sumatoria que es. Expansión por cofactores. Entonces, cálculo del determinante de una matriz de 4×4, pero por expansión de cofactores. Aquí están utilizando el primer renglón. Usted puede utilizar la primera columna o puede utilizar el tercer renglón. Esa es decisión suya. Y, como le mencionaba a uno de sus compañeros, depende del ejercicio, es más conveniente utilizar un método que otro. Y aquí es lo que tienen, ¿eh? O sea, cuando es de 4×4, pues se vuelve grandecito, porque imagínense, cada menor es una 3×3. Los elementos se ponen con los signos que tiene acá. Usted tiene, miren, 1, 3, 5 y 2. Ok. Vamos acá con una aclaración ya. Pero aquí dice 1 y aquí dice menos. Y aquí dice más y aquí dice menos. Ok. ¿Por qué sucedió esto? Porque recuerda que la primera parte de la fórmula es esta. Menos 1 elevado a la i más j. O sea, al número de renglón más el número de la columna. Por ejemplo, en el primer ejercicio tengo primer renglón, primera columna. ¿De acuerdo? Ahora que era aquí, nos queda, vamos a ver, utilizaron esto. Entonces, primer renglón, primera columna. 1 más 1 es 2, menos 1 elevado a la 2 es una potencia par, queda positiva. Pero ¿qué pasa con el 3? Ya sería segunda columna. 1, que sería siempre el primer renglón, más la segunda columna sería 3. Un número negativo elevado a una potencia impar queda negativo. O sea que el signo ahí le va dando directamente al aplicar toda la formulita. Y luego lo que se tiene que sacar es el determinante de todas esas matrices, multiplicarlos por los signos respectivos y los valores de los elementos. Y van, los valores de los elementos que están utilizando, 1, 3, 5 y 2.
Ese es el tercer método. Entonces tenemos tres métodos en este momento para obtener el determinante. Uno, que es la definición. Dos, que es el alternativo, que solo funciona de 3 por 3. Y tres, que es el método de expansión por cofactores. A esos métodos le vamos a agregar también cómo funciona cuando es una matriz triangular, que puede ser triangular superior o triangular inferior, y también se llama una muy especial, que es la triangular o matriz diagonal. Entonces tenemos la triangular superior, la triangular inferior y la matriz diagonal. Esos son casos especiales. Quiero verificarlo acá, vamos a ver aquí. Por ejemplo, mire acá. Este es su diagonal, vamos a marcar. Este es su diagonal principal. Como todos los elementos abajo de la diagonal son 0, se llama superior. Entonces ve acá, igual, esta es la diagonal. Como todos los elementos abajo de la diagonal son 0, se llama triangular superior. Perdón. Ahora, observe acá. Miren, aquí es al revés. Todos los elementos arriba de la diagonal son 0. Este se va a llamar triangular inferior. Aquí está. Triangular inferior. Ahora, ¿qué pasa con esta? Está la diagonal. Y todos los elementos arriba y abajo de la diagonal son 0. ¿Cómo se llama? Bueno, pues son las que son llamadas matrices diagonales. A eso se llama, que es al mismo tiempo superior e inferior. Le vamos a sacar el determinante utilizando estos conceptos. Observen acá. Es una triangular inferior. ¿Cómo se calcula el determinante? Bueno, aquí se lo dan, pero yo se lo voy a dar acá. Vamos a ver, aquí puede ser. Yo quiero irme directamente, porque a veces con las definiciones tal como están dadas, usted tiene cierta dificultad. Entonces yo se la voy a interpretar, aunque es mucho mejor que usted lo interprete. ¿Qué tenemos acá para encontrar el determinante de A? El producto de los elementos de la diagonal. A1, 1, está, por A2, 2, está, por A3, 3, aquí está, por A4, 4, aquí está. Quiere decir que si usted tiene una matriz que no es ni superior, ni inferior, ni diagonal, pero le aplica una o dos operaciones por renglón y la convierte en una de ellas, para encontrar el determinante solo tendría que multiplicar los elementos de la diagonal principal y usted tendría el determinante. Entonces, bueno, aquí está el teorema de la matriz A con un elemento A y J de n por n, triangular superior o inferior, y ahí va a tener el elemento de matriz triangular igual al producto. Aquí está lo que le acabo de explicar de sus componentes de la diagonal. Yo le voy a dar la oportunidad para que puedan participar. Y aquí, pues, algunos ejercicios, les recomiendo que los practique. Esta es la interpretación geométrica, y quiero terminar con esto, Javier, que tengo la oportunidad. Bien, aquí tiene un paralelogramo. Aquí tiene un paralelogramo. Va a ser muy interesante cuando entremos al área de vectores, y también va a usted ver la aplicación de esta parte, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Dice, el área generada por A es el determinante de A. Mire qué interesante. Mire. El área generada por A es el determinante de A. Muy interesante. Ya vamos a ver esa aplicación más adelante. Y aquí pues ya está el resumen. Me quedan 4 minutos. Tengo compañeros que habían preguntado. Javier era uno de ellos. Javier, por favor. Javier, ¿estás ahí? Ok. Solo quería preguntar, por ejemplo, si en la diagonal hay un 0, al multiplicar esos quedaría el determinante como 0. Así es. Ahora, si estamos hablando de una matriz triangular superior, de una matriz triangular inferior o de una matriz diagonal. Pero, si aún así uno de los elementos de esa diagonal es 0, entonces significa que la respuesta es 0.
Totalmente de acuerdo. Gianfranco Cruz. Sí, yo tengo una pregunta. Digamos, si fuera una matriz triangular superior de 3×3, ¿podríamos utilizar el método alternativo? Sí. Ah, ok. Gracias. Los ejercicios con los que quiero que practique esta sección, ¿verdad? Porque ya aquí pues vamos a irle dejando sus responsabilidades. Lea la teoría, haga las autoevaluaciones, unos ejercicios que están acá. Dice, calcule el determinante. ¿Qué método va a aplicar? Esa es decisión suya. Esa es decisión suya. Si quiere aplicar método alternativo, si quiere aplicar la definición, si quiere aplicar expansión por cofactores, si quiere aplicar triangular superior, inferior o diagonal. Tenemos 6 alternativas rápidamente, así que me recuerdo, para encontrar el determinante. Ahora, quiero terminar, por ejemplo, uno ve un ejercicio como el número 15 o como el número 14. Dice uno, wow, este ejercicio es bastante largo, porque es mucho más grande. Ok, lo primero que yo hago es identificar la diagonal. ¿Sí? Resulta que encontrar el determinante de esta matriz es muy sencillo, ya que estoy ante una matriz triangular superior. Todos los elementos abajo de la diagonal son 0. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el determinante? Únicamente multiplicar los elementos. 2 por 1, 2 por 4, 8. 8 por 6, 48, por negativo, daría negativo 96. Esta es la respuesta. Hasta mentalmente lo puede hacer usted. Solo déjeme verificar si no me equivoqué al multiplicar. Aquí tengo 6 por 2, 12, 48 por 1, 48 por 2, 96. ¿Cuánto es uno menos? Negativo 96. Entonces resultó fácil. Ahora, vamos a un problema como este. Tenemos acá esto. Porque nuestro compañero hizo la pregunta. Ok, aquí, como siempre, tenga mucho cuidado. ¿Es una matriz triangular inferior? No. Porque aquí tengo todavía un elemento que no es 0, ¿eh? No es 0. Entonces ahí tiene 2 opciones hasta este momento, aunque cuando miremos las propiedades de los determinantes va a observar algo muy particular. Algo muy particular que se da aquí es que todos estos elementos, miren, son 0. Le dejo a usted que lea lo que sigue en la siguiente sección para ver si con solo observar que todos los elementos de un renglón o de una columna son 0, ¿a qué sería igual determinante? ¿Habría necesidad de convertir este menos 7 en 0 o podría yo decir que la respuesta es 0? Esa respuesta, usted la contesta. Perdón, los ejercicios acá hasta el número, ¿dónde termina? 28, del 1 al 28. Del 1 al 28, me queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar, dice, ¿dónde está? Y quiero que lean lo que dice propiedades determinantes. Son 7 propiedades, por favor lean antes de entrar a la siguiente clase. Y ahí voy a encontrar 7 propiedades.